Lorenzo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente es un honor su visita. Muchas gracias, Roberto. El privilegio es mío. Gracias, de verdad. Eh, Lorenzo Córdoba Llanel, ¿no? ¿Está bien pronunciado? Sí, sí. Pues usted es hijo de dos eminentes académicos, ¿no? Para los chavos jóvenes, pues usted es muy conocido, pero para los de mi generación, la obra de su señor padre, el historiador Ronaldo Córdoba, Sí. Era infaltable en las clases de sociología, de economía, Así es. ¿no? Aquí tengo la política, la ideología de la Revolución Mexicana, la formación de un nuevo régimen es una de sus De las principales, las en efecto. principales, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Justo este año estamos en la UNAM organizando algún seminario, algún evento académico, porque justo se cumplen 50 años ahora de la publicación de la ideología de la Revolución Mexicana, ¿no? Fíjate. Sí. Y su señora madre es filóloga. Fue filóloga, sí, 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 en efecto. Sí, 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 filóloga clásica. De nuestra benemérita Facultad de Filosofía. Así es, así es. Son credenciales bastante Bueno, de peso. Eh, Depuramos aquí, cuando se supo que venía para acá, hicimos una leve convocatoria para qué les gustaría preguntarle a don Lorenzo Córdoba. Correcto. Entonces, depuramos aquí algunas de las cosas que nos llegaron. Muy bien. Y así como va, se las voy a ir planteando. Venga. Últimamente hemos visto algunas manifestaciones de intolerancia notables, por ejemplo, contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, Sí. o contra usted mismo, ¿no? ¿Cuál es su lectura de este clima que podría ser como de la polarización hasta el linchamiento? ¿Cómo podemos salvaguardarnos de esto? Bueno, yo digo que debemos preocuparnos. Estas son circunstancias que son intolerables, no por quien están dirigidas, sino porque estén presentes en una sociedad democrática. El valor democrático por excelencia es el de la tolerancia. Y si bien se habla mucho y con justa razón y con preocupación de las circunstancias de polarización que está viviendo muchas de nuestras sociedades, no es un fenómeno exclusivamente mexicano. Piensa en lo que está pasando en Estados Unidos, en donde la polarización se ha instalado como, digamos, un fenómeno preocupante que divide a la sociedad en dos. La polarización yo te diría que es hasta normal cuando pensamos en la disputa por el poder político. El problema grave es que estamos viendo que la polarización se está aderezando, se está mezclando, se está complementando con altísimas dosis de intolerancia. Y la intolerancia es el valor antidemocrático por excelencia. Cuando hay polarización tú puedes identificar a tus adversarios, incluso confrontarlos. Pero cuando la polarización se adereza con la intolerancia, al adversario lo ves como un enemigo y al enemigo se le combate, se le elimina. El enemigo no tiene cabida en un mismo contexto cuando se asume esta lógica de intolerancia. Y eso es justamente lo más preocupante, porque si en algo consistió la democratización en México, más allá de, por supuesto, contar con reglas claras y ciertas, equilibradas, elecciones auténticas, para procesar la pluralidad política y definir las reglas de acceso al poder, también es cierto que la democratización implicó el reconocimiento de la diversidad de la sociedad mexicana y de su pluralidad y su convivencia tolerante. Hoy lo que estamos viendo es que hay quien se siente con la autoridad de decir quién tiene cabida y quién no tiene cabida en la sociedad. Y eso se ha traducido en expresiones de violencia verbal que o tenemos cuidado o no tardan en desbordarse y alcanzar niveles de violencia física. Todos los totalitarismos de la historia, todos han empezado con altas dosis de violencia verbal, producto de la intolerancia que hoy en México estamos viviendo en muchos sentidos. Entonces yo sí creo que es muy preocupante. Puede parecerle a alguien una ocurrencia, algo muy divertido, pasear ataúdes con las imágenes de los ministros de la Corte. Bueno, nosotros lo padecimos. Sí. Hace 2 años, 3 semanas después de haber tomado una decisión sin duda polémica, pero una decisión basada en la ley, cuando destituimos, o más bien le negamos el registro como candidatos a algunos contendientes, pues tuvimos 3 semanas ataúdes con mi nombre, con el de algún otro consejero en frente del INE. Y la verdad creo que eso debería preocuparnos, insisto, porque rompe las bases de la convivencia. Hoy somos nosotros, mañana quién. Ese es el verdadero problema. Y esto alimenta a que algunos se sientan con la autoridad, insisto, de decir que en México, que es la casa de todas y todos, algunos tienen cabida y otros no. Sin duda.
¿Cuál considera usted que fue el mayor desafío que enfrentó durante su gestión al frente del INE? Bueno, el INE es no solamente el órgano encargado de organizar las elecciones, sino también es el árbitro de la contienda política, y desde ese punto de vista es también un órgano de control. El INE tiene la responsabilidad de vigilar, por ejemplo, que los partidos políticos cumplan con las reglas del juego electoral. Tiene la responsabilidad de vigilar que los concesionarios, que la ciudadanía, en fin, que los distintos actores cumplan con las reglas del modelo de comunicación política. Y también tiene la función de vigilar que los gobiernos y que los servidores públicos cumplan con los límites que están establecidos en la Constitución. Por eso digo que es también un órgano de control. Dicho lo anterior, como órgano de control, por su propia naturaleza, el INE le va a resultar incómodos a todos los sujetos regulados. No debería, ¿verdad? Debería, pues miren, no debe, en abstracto no debería, pero así es. Es decir, cuando hay un partido que comete una falta y en consecuencia se le sanciona, pues hay una dimensión de tensión con ese partido. Cuando a un funcionario, y más todavía si se trata del presidente de la República, se le dice que violó la Constitución, pues hay una tensión natural. Entonces yo creo que el principal desafío del INE en sí, y bueno, pues a mí me tocó estar al frente del INE 9 años, así que fue el gran desafío de la gestión que encabecé, pues fue confrontar al poder o sea, como órgano de control, sin entrar en una lógica de contraposición del poder. Tal vez el momento más, y esto se manifestó con el gobierno anterior y con el gobierno actual, pero probablemente, como pocas veces con la actual administración, se asumió el discurso, se quiso construir el discurso de que el INE estaba en contra del gobierno o en contra del partido gobernante, lo cual es absolutamente falso. El INE no está a favor ni en contra de algún partido o de algún partido. Demostrar esto sin entrar en la lógica en donde se quiso colocar al INE, es decir, como si fuera el antagonista, pues probablemente fue el desafío más grande, no fue el único, en esto, pero más grande de esta gestión. Desafíos hubo muchos. Podríamos hablar de tener que hacer elecciones en tiempos de pandemia. Hombre, seguir las recomendaciones sanitarias es exactamente lo contrario de lo que supone hacer elecciones, ¿no? La sana distancia pues va en contra de lo que son las elecciones. Pues sí, los mítines, incluso la votación en las casillas. ¿Qué son las votaciones? Pues la conglomeración de ciudadanas y ciudadanos que van al mismo lugar a emitir su voto, en fin. O, por ejemplo, en el 2015 tener que enfrentar y llevar a buen puerto elecciones en un contexto, recordarás, de protesta social que en algunos casos incluso derivó en un intento de boicot de las elecciones. En Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, grupos sin duda legítimos, en fin, uno puede estar de acuerdo o no con ellos o con sus demandas, pero grupos como la CENTE y otros actores sociales se plantearon, digamos, como una manera de conseguir sus demandas, boicotear las elecciones, y eso fue en su momento también muy complicado. Mira, yo te diría que la vida del INE es una vida de desafíos permanentes que tienes que estar remontando. Sí, si fuera deporte, diríamos que sería un deporte de alto riesgo, ¿no? De contacto. Un deporte extremo. A veces de contacto, aunque hay que evitar que se convierta en contacto, en efecto. Una pregunta cándida que no traía yo enlistada, pero me surge a raíz de esta charla. ¿Sintió usted alguna emoción? Porque en el momento en que llega el nuevo gobierno federal, sí, empezó, digamos, que como que a dinamitar, a derrumbar, a demoler muchas, desde el aeropuerto internacional de Texcoco hasta los fideicomisos, hasta de las escuelas de tiempo completo, y la sociedad permanecía callada. Pero cuando enfocó su mira contra el INE, la sociedad se despertó. Sí. Bueno, eso habla de que el INE no es una construcción política nada más, sino también una construcción social, o si se quiere, una construcción política no de los actores políticos, sino de la sociedad misma. Yo creo que probablemente el INE es, no en balde se dice que es la joya de la corona de la transición, pero yo sí creo que es una institución que le costó mucho a la ciudadanía construir, y por lo tanto, pues existe una especie de empatía entre la ciudadanía y el INE, y su INE. Incluso si tú toma en cuenta esto, las últimas encuestas
que digamos que miden el afecto público para con las instituciones, nos revelan que el INE al final, hasta hace un par de meses, tenía una credibilidad y una confianza del orden del 74%. Es decir, el INE es hoy por hoy la institución civil del Estado mexicano que más confianza suscita en la ciudadanía. Razones para explicar esto hay muchas. Una de ellas, fundamental, es que el INE brinda uno de los servicios públicos más necesarios y, por cierto, más eficientes, que es la expedición de la credencial para votar con fotografía, que genera la base de datos personales y biométricos más grande del país y que es utilizada para combatir el robo de identidad, por ejemplo, en trámites bancarios, o que es utilizada para poder darle identidad a cadáveres que aparecen desconocidos, que aparecen en fosas comunes, etcétera. Es decir, el INE es una institución no solamente que costó mucho hacer y que le costó a la ciudadanía hacer, sino también es una institución que brinda servicios cotidianos, muy inmediatos, muy cercanos a la gente. Y por cierto, si el INE tiene un 74% de credibilidad, el pico más alto, perdón que lo mencione, se alcanzó en una encuesta que hizo Morena, pretendidamente para descalificar al INE, pero pues acabó resultando que el 76% de la gente confiaba en el INE. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas personas que tienen simpatía por el partido en el gobierno que consideran que el INE hace bien su trabajo. Hay una encuesta en el 2021, justo después de las elecciones, en la que se revelaba que el 80% de quienes votaron en su momento por Morena consideraban que el INE había hecho un buen trabajo. Y eso se traduce, insisto, en este aprecio que ha provocado que ante el acoso, ante la descalificación, ante los intentos, pues no sé si de desaparición, pero sí de profunda y radical reforma, pues la gente haya salido a la ciudadanía. Y esto que vimos en noviembre o en febrero pasado, estas manifestaciones en favor del INE, son bien raras. Me lo hacía notar gente, observadores electorales, expertos en la materia, extranjeros. Es común ver a la gente en la calle protestando en contra de alguna política pública. Está pasando en Francia en contra del aumento de la edad para pensionarse. O ver a la gente en la calle protestando y defendiendo algún derecho o alguna causa, como por ejemplo protestar contra la violencia contra las mujeres. Pero no es raro, y es algo que hay que valorar mucho, que la gente salga en la calle a defender a una institución. Y creo que eso es producto, insisto, de una historia. Y pues al final del día, de que el INE es la institución que condensó el haber resuelto uno de los principales problemas. Decías, los chavos a lo mejor no tienen memoria, son hijos de la transición, pero a nosotros no. Bueno, así es, pero a nosotros, bueno, es cierto, pero ahí está, hace 30 años, 35 años, tú lo recordarás, el principal problema que teníamos eran las elecciones. La credibilidad, las caídas del sistema. Así es, y eso ya lo remontamos. Nuestros problemas están y son graves en otro lado: pobreza, desigualdad, inseguridad, corrupción, impunidad, etcétera. Pero las elecciones no son un problema. Déjame darte este dato, y es dato duro, no son otros datos. El INE en 9 años ha organizado 331 elecciones, entre federales, locales, ordinarias, extraordinarias, 331. En ningún caso ha habido un conflicto postelectoral, cuando esa era la cotidianidad en el pasado. Sí. Es decir, estos 9 años, con el INE al frente de la organización de las elecciones, son el periodo de estabilidad política y gobernabilidad democrática más largo de toda nuestra historia. Y eso creo que la gente lo valora, ¿no? Sí, nos costó trabajo construirlo. Bueno, costó trabajo, costó recursos, costó hasta sangre, literalmente. Las encuestas señalan que el partido en el poder tiene una muy amplia posibilidad de repetir el gobierno federal 2024, las gubernaturas pendientes, Cámara de Diputados. ¿Cuál es su lectura sobre este panorama, tanto para la sociedad mexicana como para el INE en particular? Bueno, yo creo que el INE tiene el desafío de continuar, y sobre todo más ahora que parece inminente que el plan B, es decir, este intento de cambio radical de las reglas del juego que unilateralmente planteó el partido mayoritario, se cae. La Corte ya decretó la inconstitucionalidad de 2 de las 6 leyes que integran este plan B.
Y es muy probable que las otras 4 leyes que todavía están bajo análisis sigan la misma suerte, porque fueron aprobadas con el mismo proceso legislativo que la Corte consideró como violatorio de la Constitución. Así es. Entonces, más en este contexto, yo creo que el gran desafío del INE es volver a organizar la que va a ser la elección más grande de nuestra historia, porque el número de potenciales electores, las proyecciones del propio INE arrojan que llegará a 98 millones de posibles votantes. Y además con una disputa por el poder inédita, por eso también son las más grandes, porque hay elecciones en las 32 entidades concurrentes con las elecciones federales. Entonces el número de cargos en las alcaldías, en los congresos locales, 9 gubernaturas, etcétera, pues van a ser un número inédito. Dicho eso, el gran desafío es que esas elecciones sean elecciones desde el punto de vista organizativo impecables como se han venido organizando. No hay pretexto para que no sea así. El plan B dinamitaba las capacidades operativas del INE, desaparecía el 85% de las plazas del servicio profesional electoral, por ejemplo. Sí. Eso ya está a salvo. Entonces el gran desafío es volver a tener elecciones en donde la única incertidumbre sea quién va a ganar. Claro, evidentemente falta un año, falta más de un año, entonces las cosas pueden cambiar, no han empezado ni las campañas electorales, aunque pareciera otra cosa, porque bueno, fíjense qué paradoja, ¿no? Porque la ley lo que establece es que nadie puede hacer proselitismo para posicionarse de cara al intento de obtener una candidatura, sino hasta diciembre próximo, que es cuando van a arrancar las precampañas. Lo que estamos viendo es que hay jugadores que se les están quemando las habas y que están jugando al límite o violando abiertamente la ley. Pero eso tendrá en su momento que pronunciarse el INE sobre el punto. Lo que quiero decir es, falta todavía un año, pero la gran ventaja que hoy tenemos es que quien gane y quien pierda lo van a decir las y los ciudadanos con su voto. Y esa es una enorme conquista. Hace 30 años no ocurría así. No importaba que las elecciones se hubieran llevado a cabo, la gente ya sabía quién iba a ganar. No era la única certeza que había entonces. Hoy no. Es muy probable, sin lugar a dudas, que el partido que esté en el gobierno tenga no solamente por las preferencias electorales que se miden todos los días, sino además por la misma posición de privilegio, por un lado, y por el otro lado, por la crisis en las que están sometidos o inmersos los partidos de oposición, crisis de credibilidad y demás, desgaste de años de gobierno también en el pasado, pues es muy probable que podamos tener en algunos casos alternancias y en otros casos no. Lo que sí es cierto es que lo que hace democrático a un sistema político no es que haya alternancia o que no la haya, eso lo decían las y los ciudadanos con su voto, sino más bien que existan las condiciones reales para que, si así lo decía la gente, pueda haber alternancia. Y esas condiciones existen. Por eso miente quien diga que en México no hay democracia en la dimensión electoral, o que en México haya fraudes, porque si no sería inexplicable un dato que también desde mi punto de vista es contundente. Te decía que en México el INE ha organizado en los últimos 9 años 331 elecciones. Bueno, esas elecciones han traído como consecuencia un índice de alternancia, un nivel de alternancia del orden del 62%, que en el caso de las gubernaturas, y en Jalisco lo saben bien, ha alcanzado casi el 70%. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? Que las posibilidades en estos 9 años que han tenido un partido que ganó una elección de volver a ganar la elección siguiente es de apenas 1 de cada 3. Es decir, el voto sirve. Y el voto no solamente sirve para elegir a nuestros representantes y gobernantes, sino también para premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno. Y por eso mismo, digámoslo así, si Morena en el 24 vuelve a ganar la presidencia de la República, vuelve a ganar gubernaturas, es la primera vez que muchas de las gubernaturas, 6 de las 9 gubernaturas, son gubernaturas que ya ganó Morena y que estarán en disputa. Si eso ocurre es porque la ciudadanía lo decidió. Y si no ocurre, si también hay alternancia en este caso que no favorezca a Morena, pues es porque la ciudadanía lo decidió, no porque hubo fraudes. Afortunadamente, ojalá y logremos erradicar esta precaria cultura política, que yo te diría que es la no aceptabilidad de la derrota como parte del modo natural. Pues México es muy normal, y encontramos ejemplos de todos los partidos, que quien pierde una elección no reconozca que perdió, sino más bien arguya que le robaron. Entonces, pues ojalá, insisto, las condiciones que hemos construido, el sistema electoral que tenemos y la madurez de la ciudadanía
creo que nos va a hacer vivir una elección intensa, vibrante, en la que es muy probable que quienes están gobernando vuelvan a repetir, pero también existe la posibilidad, si así lo decide la ciudadanía, pues que se castiguen se premien o se castiguen buenas o malas gestiones. Es decir, ¿quién va a ganar en el 24? Déjame decírtelo así, aunque sea una manera que puede parecer escabullir el bulto, ¿no? Como se dice, escurrir el bulto, quien decida, la ciudadanía, con su voto libre. ¿Usted es optimista al respecto de lo que le espera al país en cuanto a su próximo proceso electoral? Sí, sobre todo porque los grandes riesgos del proceso electoral, que no son los únicos, pero los grandes riesgos que se estaban planteando en el escenario, afortunadamente se exorcizaron, se superaron. El principal riesgo que teníamos para continuar teniendo elecciones libres, transparentes, auténticas, equitativas en el 24, se llamaba Plan A, y ese lo exorcizó la ciudadanía con las manifestaciones de noviembre, que forzaron a la oposición, algunos de los cuales estaban ya en la lógica de negociar con el gobierno la reforma constitucional, a, déjame utilizar esta expresión, amarrarse al mástil y votar en contra. Y más ahora que la Suprema Corte de Justicia ha echado abajo una reforma que por donde se le quiera ver era regresiva y ponía en riesgo eso que ya en México ya no era un problema, es decir, la organización cierta, confiable y transparente de las elecciones. Ahora, digamos, no estoy diciendo que vaya a ser un día de campo para la sociedad mexicana, vamos a vivir, lo estamos viviendo, un ambiente de mucha intensidad, de mucha polarización, de mucha intolerancia, lamentablemente, así que vamos a tener procesos electorales muy complejos, pero afortunadamente creo que con las garantías institucionales y legales necesarias para que se pueda procesar esa conflictividad política como ha ocurrido en los últimos años, de manera ordenada, cierta, transparente y sobre todo legítima, ¿no? Don Lorenzo, ¿dónde se ve usted? Han surgido pues muchísimas especulaciones sobre su futuro político que lo sitúan desde la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, a lo cual Claudia Sheinbaum ya se opuso. No, yo también me opuse antes que Claudia Sheinbaum, por cierto, pero bueno, así que le he dicho a Claudia Sheinbaum que puedo dormir tranquila si su preocupación es que yo sea rector o no. Pero también hay quienes lo ubican como posible precandidato a la presidencia de la República. Que por cierto, una cosa curiosa, quien planteó esa posibilidad en primer lugar fue el presidente de la República en sus conferencias mañaneras cuando yo era presidente del INE, con un clarísimo afán de desprestigiar o descalificar el trabajo que hacíamos desde el INE, sí, como si estuviéramos trabajando para un partido o para alguna coalición y en contra de algún gobierno o algún partido. Creo que era una estrategia de descalificación a la que pues, en reiteradas ocasiones dimos respuesta, insisto, desde el INE y ahora también. Mira, déjame decirlo así, siempre he hecho política, nunca he hecho política partidista. Y en consecuencia voy a seguir haciendo política. Hacer política significa defender a las instituciones, defender el marco legal que tenemos, defender la democracia. Si entendemos por eso hacer política, no solamente la he hecho, sino la voy a seguir haciendo. Participar. Claro, para defender lo que nos ha costado tanto construir. Pero si por hacer política se entiende como militar en un partido o candidatearse a un cargo público, no, esa política a mí nunca me ha interesado, nunca la he practicado, ni me interesa. ¿No crees que la coyuntura podría merecer una reconsideración? No, hombre, no, porque por 3 razones. Primera, porque no quiero. No me interesa, a diferencia de otros que pues, no pueden no vivir sino en un cargo público y por lo tanto están dispuestos a hacer cualquier cosa por ser candidatos o por ocupar a un cargo público. Yo ocupé un cargo público, 2 de hecho, fui consejero del IFE primero y presidente del INE después, porque me lo pidieron las fuerzas políticas, no porque lo anduviera buscando. Mi futuro profesional está claro y lo he dicho siempre, está en la academia. Claro, haré política en el sentido que mencionaba antes, defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones y opinando como le toca a cualquier ciudadano sobre los asuntos públicos. Pero nunca he pretendido ni he aspirado, es más, yo creo que los cargos del INE tienen que ser entendidos como cargos terminales. Dicho lo anterior, no quiero, no me interesa. Quien esté temeroso o ansioso de verme aspirando en lo inmediato por un cargo público puede dormir tranquilo.
porque no quiero. Segundo, no debo. Porque si yo aspirara a un cargo público, entonces habría tenido razón el presidente de la República o todos aquellos que en su momento descalificaron el trabajo que hicimos en el INE, diciendo que lo hacíamos para escalar o posicionarnos. Permítame, doctor. Por ejemplo, Santiago Krill, cuando dejó de ser consejero, sí, esgrimió un argumento que me pareció impecable. Dice, si ya no soy juez, ¿qué me impide ser parte? No, cuidado. No es que, cuidado, en su momento a Krill nada se lo impedía, y ahora voy al tercer punto. Primero, no quiero. Segundo, no debo, no es que me lo impidan, no debo, por una simple y sencilla razón. Porque entonces habría tenido razón el presidente en descalificarme en su momento como árbitro. Porque se convertiría, si yo aspirara a un cargo público, a una candidatura, se convertiría en una profecía autocumplida. Y la única cosa que se va a constatar es que el presidente se equivocó al verme, y quienes así lo plantearon con el afán de descalificar, al verme aspirando a una candidatura. Y en tercer lugar, no puedo, a diferencia de Krill en su momento, porque la Constitución le impide a quienes ocupamos un cargo como consejeros electorales a ocupar un cargo público en alguno de los poderes cuya elección participamos a organizar, y cualquier tipo de candidatura en los 2 años posteriores al término de nuestro mandato. 2 años posteriores, pero pueden dormir tranquilos, ¿eh? No, hombre, yo no tengo ninguna intencionalidad, insisto, política entendida como política partidista. Como política partidista. Mire, tengo 3 últimas preguntitas, sí, claro, a reserva de lo que guste agregar. Son, digamos, que ya las preguntas tipo gossip, ¿no? Okay. Si usted se viera en la encrucijada de que en las boletas para la elección presidencial de 2024 estuvieran solamente Sheinbaum, Ebrard, Adán Augusto y Monreal, ¿por cuál votaría? Por la que considere en su momento es la mejor opción. Creo que hay que votar por la mejor alternativa. Bueno, sí, te lo digo con todas las letras, claro, ya es un dilema en el que ya me veré cuando esté en la soledad de la mampara, porque como ciudadano, eso sí, tengan la certeza, eso sí voy a votar por quien considere la mejor alternativa política. Muchos hubieran contestado, me abstendría, cancelaría mi boleta. Esa es una opción, ya la ponderaré en su momento. Yo mismo en el pasado he ejercido mi derecho, siempre he votado, desde que tengo tenido derecho a hacerlo, y he votado por opciones políticas, y he votado también, pues, en ocasiones absteniéndome, ¿no? ¿Qué es una postura política? Por supuesto que lo es. Dependerá quiénes sean las alternativas, dependerá qué propongan. Yo no voy a votar por nombres. Yo creo que México ha vivido en la historia un problema. México es un país de caudillos, y en México tenemos una mentalidad muy presidencial. Padecemos 3 tipos de presidencialismo, déjame decirlo. El presidencialismo constitucional, porque la Constitución hace del presidente una figura muy relevante, central de la vida política. Segundo, padecemos un presidencialismo político, pues porque el presidente es el principal actor político del país. Y tercero, padecemos también un presidencialismo mental. Creemos que el presidente va a resolver todos los problemas, y yo soy un parlamentario. Para mí va a ser más importante el voto por el Parlamento, por construir equilibrios que creo que son necesarios para que funcione un sistema democrático, que estar pensando en el presidente. A lo mejor unado a contracorriente, todo el mundo está pensando en la presidencia. Para mí va a ser mucho más importante ver quiénes son los candidatos y las ofertas políticas, es decir, los programas políticos que se presenten en su momento, y sobre todo para el Congreso, que para la presidencia de la República. Eso es lo que menos me preocupa. No es que no me preocupe. Me preocupa, y ya veré. Ahorita no hay candidatos. Es más, formalmente ahorita lo de las corcholatas es un eufemismo. No hay precandidatos. ¿O a poco hay precandidatos? Porque si hay precandidatos están violando la ley. Así que no me preocupa en el momento. Hay aspirantes en un... hay aspirantes y suspirantes, ¿no? Sí. Yo me preocupo más por quienes aspiren al Congreso que por la presidencia. El presidente decía, tengo idea que hace poco decía el presidente en estos días que, según encuestas, Morena también iba a tener ya la mayoría calificada en el Congreso para el 2024 para poder hacer modificaciones constitucionales. Esto en un tono como de agárrense porque ahí les vamos. ¿Usted ve viable esta postura? A mí me preocupa mucho. Yo comenzaría que el presidente esté violando la Constitución. Porque, y no sé si le está violando, eso le tocará decirlo al INE y al Tribunal Electoral. Hay quejas que se han presentado. Lo que sí me queda claro es que la Constitución le impide al presidente, a los gobernadores y a cualquier servidor público interferir en los procesos electorales a favor o en contra de algún partido o candidatura.
Y ojalá en México, pues sí aprendamos que la Constitución es la Constitución y que en consecuencia nos conviene a todos y todas que acatemos las reglas del juego. Y en ese sentido me parece que no hay que hacerle el juego a quienes, violando las normas, pretenden indebidamente inmiscuirse en los procesos electorales. No lo digo yo, y no es una postura en contra de nadie, de un funcionario público y mucho menos del presidente de la República. Lo dice la Constitución en el artículo 134, establece que los funcionarios públicos de cualquier nivel no pueden interferir en los procesos electorales, ni hablar a favor, ni hablar en contra de partidos o candidaturas. Yo aspiraría a que eso sea lo que prevalezca. Dicho lo anterior, pues yo supongo que todos los partidos, todos los políticos quieren todo el poder para sí mismos, y una vez que llegan al poder, pues no les gusta la idea de eventualmente perderlo, pero esa es parte de la naturaleza del poder. Déjame decirte una cosa, y perdón el tono más académico, pero bueno, así empiezo mis clases de Derecho Constitucional y no me aguanto las ganas de contarlo aquí con ustedes. Decía un muy amigo mío, que es un arquitecto muy renombrado de la Facultad de Arquitectura, profesor de la Facultad de Arquitectura, que cuando daba sus clases de hidráulica, y les tenía que enseñar a los chavos por qué la importancia de que el agua se encauce, se impermeabilice bien, haya dos aguas, etcétera, no haya pendientes y demás, decía, es que les voy a decir cuál es la ley de la hidráulica y van a entender todo lo demás a sus alumnos. La ley de la hidráulica, decía este arquitecto, Héctor García Olvera, es que el agua es canija. No lo decía así, pero yo lo digo así, por respeto a la audiencia. El agua es canija. Yo arranco todas mis clases de Derecho Constitucional contándoles esta anécdota a mis alumnos y les digo, jóvenes, el poder es como el agua. Canijo. Entonces, pues por eso al poder hay que contenerlo. Es normal que el poder y que los políticos busquen violar las reglas, pero ojalá, es normal, como vocación, nadie acata las reglas por gusto, pero es indispensable que las reglas se cumplan, porque si no esto se vuelve un juego de barbarie, en donde todo se vale y en donde, perdón que te lo diga así, hay quien cita a Maquiavelo. Pues sí, Maquiavelo decía que todo se vale con tal de llegar y mantener el poder. Nada más que Maquiavelo escribió al término del medioevo. Todavía no se ha inventado el Estado constitucional, claro. Y eso pues es una gran conquista civilizatoria que nos marca una diferencia respecto de aquel, ¿no? Sin duda. Pareciera que todos estos preceptos constitucionales se están volviendo letra muerta en el actual ejercicio del poder, ¿no? Sí, eso proselitismo tan desbocado. Sí. Nos hace reflexionar, pues, ¿qué pasó? Se supone, no estamos en campaña, ¿de dónde salieron los recursos? Sobre todo por una cosa que es todavía más paradójica. Las reglas que hoy tenemos, las reglas electorales que hoy tenemos, fueron en su momento demandas prácticamente todas de la oposición, para tener una cancha pareja, para tener elecciones confiables, para que quien recibiera el respaldo ciudadano pudiera, sin trampas, acceder al poder. Lo que preocupa es que quienes han sido los principales beneficiarios de la existencia de esas reglas, hoy sean los primeros que busquen dinamitarlas o que busquen transgredirlas. Perdón, recuerde, yo sé que puede parecer, es que ¿por qué el presidente no se puede pronunciar? O un gobernador no se puede pronunciar sobre la contienda política. ¿Por qué lo prohíben las reglas? Para evitar que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en 2006. En 2006 tuvimos un presidente incontinente que se puso a hablar diciendo que, no sé si te acordarás, que no había que cambiar de caballo a mitad del río. Hombre, es de niños comparado con lo que dicen ahora. Claro. Digo, pero eso es el origen de esta historia. Por eso se cambió la Constitución, por eso se prohibió que los servidores públicos se metieran en la discusión. Las elecciones no son una contienda entre los partidos de oposición y el gobierno en turno. Son una contienda entre partidos y candidaturas. Gobiernen unos y sean oposición otros, no importa, pero entre partidos, no entre gobernantes y los que no lo son. Y creo que eso es importantísimo reivindicarlo, porque si no volvemos a las épocas en las que las elecciones eran elecciones de Estado, en las que la oposición competía en contra de los gobiernos, y en donde el gobierno, por eso se quiso el plan B, pero afortunadamente fracasó, era juez y parte. Y por eso mismo se establecieron reglas que dicen cuándo empiezan las campañas electorales y las precampañas, no antes, porque si no esto se vuelve a la ley de la selva. Y hay quien cree que eso le beneficia porque es la ley del más fuerte, porque cree que es el más fuerte. Pero la historia enseña
que ser el más fuerte hoy, en términos políticos y también en términos de ejercicio del poder. Quien se cree el más fuerte y por eso abusa de la ley del más fuerte, el día de mañana puede ser oposición y padecer la ley del nuevo más fuerte. Claro. Es justamente por eso que nos dimos reglas. De eso se trata la democracia, jugar conforme ciertas reglas del juego. No se vale, y déjame usar una metáfora, que nos hayamos tardado 30 años en construir una escalera, nuestro sistema electoral, cada vez más ancha, cada vez más robusta, cada vez más sólida, para que quien tuviera los votos de la ciudadanía pudiera llegar al primer piso. Lo que no se vale es aprovecharse de escalera para llegar legítimamente al primer piso y desde ahí querer tirar la escalera para que nadie más vuelva a subir. Es que eso es lo que estamos enfrentando. Y es parte de la naturaleza del poder. Por eso el poder es como el agua. Sí, y por eso el poder hay que regularlo. No hay poder bueno o malo. Hay poder sin límites y eso es malo. No porque se pueden tomar buenas decisiones, pero un poder sin límites es malo y hay poder limitado. Lo que nos pasamos durante 30 años es construir límites al poder. Y esos hay que preservarlos porque de eso va a depender que sigamos siendo una nación democrática. Un poder absoluto se corrompe absolutamente. Y un poder absoluto no es democrático. Totalmente. Doctor, ¿algún ejercicio de autocrítica sobre su gestión en el INE? Sí, claro. A ver, yo creo que es una gestión en términos generales, pues ahí están los resultados, aceptable, pero no me toca a mí el juicio. Errores, sí, claro que cometí errores. Incluso hasta, no solo en términos de las decisiones colectivas, el INE no es el presidente del INE. El INE, no hay una sola decisión que tome el presidente del INE, todas las decisiones son colegiadas, las toma un consejo, 11 integrantes, 11 consejeras y consejeros. Pero sí, claro que en mi gestión cometí errores. Te diría, el primer error que cometí, pues es un error de asumir, de pensar que México era un país en el que no había espionaje. Y México es un país que siempre ha tenido espionaje, antes se espiaba desde el poder y hoy también. Es decir, el espionaje, ustedes periodistas lo han evidenciado en múltiples ocasiones, el espionaje lamentablemente es una práctica que ha existido y que sigue existiendo en México y que no tiene costos sociales y políticos. Yo fui objeto de un espionaje telefónico, cometí un error de expresarme de manera despectiva de unas personas que habían ido a chantajearnos, que me habían pedido candidaturas y que al decirles, oigan, yo no les puedo dar candidaturas, pidieron dinero, pensando en que no me estaban espiando. Claro, una vez que se hizo público eso, con la condescendencia del poder, no estoy diciendo que haya sido el poder, no sé quién me espió, presenté denuncias ante la Procuraduría y no hizo nada, y hoy la Fiscalía tampoco ha hecho nada respecto de ese hecho, no importa. Ante esa publicación de una conversación privada y legalmente obtenida, yo ofrecí disculpas y hoy tengo la conciencia tranquila de haber sido quien le propuso a mis colegas, y agradezco que hayan acompañado las primeras acciones afirmativas que hoy nos permiten que en el Congreso haya representantes de pueblos y comunidades indígenas. Esas las tomamos nosotros desde el INE como acciones afirmativas a propuesta mía. Segunda autocrítica, pues pensar también de manera muy naif, ¿no? Muy inocente, que los jugadores, que los actores políticos eran leales con las reglas de la democracia. Se ajustaban, estaban dispuestos a ajustarse a las reglas que ellos mismos habían establecido. Y lo que hoy te puedo decir después de 9 años de experiencia como árbitro electoral es que todos los jugadores, unos más, unos menos, son desleales con las reglas que ellos mismos se ponen. Y todo el mundo intenta burlar la regla que él mismo contribuyó a poner para tratar de sacar raja política. Todos lo hacen, unos más, unos menos. Pero existe lamentablemente en México todavía una muy poca lealtad con las reglas del juego democrático. Y creo que experiencias desafortunadas pues hubieran podido en su momento haberse evitado si hubiera partido de la premisa de que como árbitro no puedes confiarte en la buena fe de los actores políticos, sino tienes que partir de la lógica de que te van a tratar de burlar en las primeras de cambio. Por ejemplo.
Bueno, ha habido muchas, bueno, pues ahí están, por ejemplo, todas las reglas que tienen que ver con la prohibición de la actuación de los servidores públicos en materia electoral, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con la fiscalización, ¿no? En fin, yo creo que es triste decirlo, pero cuando creo que, hombre, como autoridad electoral, pues tienes que partir de que la premisa que te van a partir de la lógica de que en materia política suele prevalecer la mala fe, lamentablemente. Y más vale tomar precauciones. Y luego, ¿qué más? Mira, sí lamento, por ejemplo, que en su momento no supimos explicar, lo digo así, la racionalidad de una inversión pública que hubiera implicado muchos ahorros que hoy se pagan en rentas de oficinas del instituto, cuando se planteó la idea de construir una sede central en terrenos propios que nos ahorraran rentas. No lo supimos explicar. Al final tuvimos que cancelar la construcción de edificio. El INE sigue pagando rentas que hubieran podido ahorrarse de haber ejercido una mejor comunicación. Pero bueno, pues digamos que errores, por supuesto, ha ido, pero a quien le toca juzgar las gestiones pues es a la ciudadanía, ¿no? Y pues la ciudadanía como que ha expresado ya una opinión muy clara con estas... Hay quien le gusta, hay quien no. Yo agradezco mucho las muestras de afecto y de solidaridad de muchos ciudadanos. Hay quienes están molestos. Bueno, pues está bien, así es parte. Pero esa es parte de la pluralidad política que vive el país. Pues sí, pero has tenido que enfrentar también muestras de intolerancia. De Sí, pero son aisladas. Y además, ¿sabes qué? Cuando han ocurrido estos... en alguna presentación del libro, alguien que se ha manifestado, que ha protestado, incluso de manera virulenta, intolerante, diciendo, no te queremos aquí, fuera de aquí, qué sé yo, como si, por ejemplo, algún profesor fuera dueño de la universidad de la que me invitaron a presentar algún libro. No, pero lo que hemos, afortunadamente, las redes y la ciudadanía muchas veces evidencia, es que muchas de esas muestras de inconformidad son de quienes creen que así van a lograr obtener, por ejemplo, alguna candidatura o ganar bonos dentro de algún partido político. Uh-huh. Y eso es lo que es lamentable, porque eso habla de que la intolerancia se está instalando en muchas de las personas. Nadie tiene el derecho de pedir que todos piensen lo mismo. Yo no puedo pretender que quien nos escucha a priori coincida conmigo. Pero lo que es democrático no es que coincidamos. Lo que es democrático es escucharnos, tolerarnos. Vaya, yo fui al Congreso en lo que fue probablemente una de las experiencias, a la Cámara de Diputados, una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, que más disfruté, a recibir insultos. Lamentablemente, yo esperaba que un diálogo constructivo. Vaya, hasta el mal gusto de decirme que mi padre que murió, empezamos con mi padre, déjame mencionar, mi padre que murió hace 9 años, estaría avergonzado de lo que hizo su hijo. Pues yo no he hablado con él desde que se murió, así que no sé si está avergonzado. Yo lo que les decía, pues ustedes que usan la Ouija, pregúntenle si está avergonzado y salúdenlo, porque hace falta gente de izquierda en nuestro país bien formado como en su momento lo era él. No abundan los Arnaldo Córdoba, lamentablemente, en la izquierda mexicana actualmente. Dicho eso, pues hombre, pues que me insulten. No van a conseguir lo que querían o lo que quieren. Sacarte tus casillas. Pues no, porque saben que lo que tenemos que hacer es construir democracia. Y la construimos hasta en esos pequeños detalles. El insulto, digámoslo así, entiendo que exista y eventualmente que tenga cabida, pero no deberíamos ser tolerantes frente al insulto y deberíamos ser más tolerantes con nuestra propia diversidad. Mira, déjame decirlo de esta manera, nos costó mucho hacer que México sea una casa en la que quepamos todas y todos, y nadie tiene derecho de decir quién puede estar aquí y quién no. Y creo que eso es lo que justamente el principal desafío que tenemos como sociedad, con independencia de los procesos electorales del próximo año, porque si no, tarde o temprano nos vamos a arrepentir. El insulto es como un recurso de la impotencia y además si vas a decir lo que quieres... O del arbitrario. Sí. El insulto es un acto de autoritarismo. Hay quien se siente con el derecho de agraviar a otro y consecuentemente que se siente por encima de los demás. Impune. Y creo que frente a eso hay que responder, uno, con mucha tolerancia, pero también exigiendo que se cumpla la ley.
porque si no esto se vuelve la ley de la selva, ¿no? Si una casa editora le pidiera a usted proponer el título de un libro, y esta pregunta nos llegó, que describa al gobierno del presidente López Obrador, ¿qué título le pondría a ese libro? Mira, ya me ofrecí, creo que ya existe ese libro. Lo publiqué hace poco con Ciro Murayama y ya le pusimos título: La democracia no se toca. Así que le pondría el mismo ese título justamente. Y abajo una serie de subtítulos: ni la Corte, ni los... Bueno, la Corte, el INE y demás son parte de nuestro sistema democrático. Así es. Si usted tuviera el privilegio y la responsabilidad de seleccionar solo a 3 precandidatos a la presidencia de la República en el 2024, ¿a quiénes designaría? Afortunadamente no tengo ese privilegio ni lo voy a tener, así que la respuesta sería retórica. Sí, ya sé. Nos comprometimos a... No, y se agradece mucho, ¿no? Estas preguntas, a ver qué... Oye, qué terrible que volviéramos a una época en la que una persona tiene el privilegio de decir quiénes van a ser los candidatos, o peor todavía, quién va a ganar la presidencia, ¿no? De ahí venimos. No estamos en una época así. Bueno, pues es que, pero afortunadamente yo creo que nos costó mucho salir de aquella época, la del dedazo, en donde el presidente decía quién era, ¿no? Porque primero, no digo que que el presidente en turno no tenga una gran capacidad para influir en el candidato o la candidata de su partido. Pero afortunadamente la historia nos enseña que eso no define quién va a ser el próximo presidente. Pues a partir del Colosio, ahí empezó las cosas. Yo entiendo que haya quien tenga un peso importante para definir candidaturas, pero afortunadamente quien decide quién nos gobierna es la ciudadanía con su voto. Y si la pregunta era si tuviera el privilegio de poder definir a las candidaturas, mi respuesta sería: gracias, yo no quiero ese privilegio. Porque en México, no es que sea demasiado para mí, es que no es bueno para el país que haya quien diga quiénes son los candidatos. Creo que justamente el ser una democracia implica justamente que nadie tenga ese privilegio. Que nadie tenga esa facultad. Ya sé que fue una manera de salirme del resultado, y ya sé que estaban pensando que la respuesta fuera cuáles son los 3, pero no me toca. Sí, está bien. Tiene derecho a guardar silencio. ¿Algo que guste añadir, doctor? Nada, agradecerles mucho el espacio. Para mí es un privilegio, y sobre todo invitar a quienes nos escuchan a valorar lo que tenemos. México es un país con muchísimos problemas. Lamentablemente los gobiernos que hemos tenido no han instrumentado políticas públicas adecuadas para resolver los grandes problemas nacionales. México, después de más de 100 años de haber terminado su revolución, sigue teniendo como el principal pendiente aquella promesa con la que se hizo la misma, aquella gesta histórica, la justicia social. Pero en ese sentido valoremos lo que sí hemos hecho bien. Y creo que nos costó muchísimo construir un sistema democrático con todas las imperfecciones que tiene en su dimensión electoral, y creo que en ese sentido valorar eso pues es la mejor manera, entenderlo y valorarlo, la mejor manera de defenderlo. Así que terminaría con una anécdota, si me permites. Hay un libro de un politólogo australiano, John Keane, por cierto, que publicó el INE con el Fondo de Cultura Económica, que se llama Vida y Muerte de la Democracia. En este libro, John Keane hace una reconstrucción a lo largo de la historia de los casos de democracias que han nacido y cómo han muerto, desde Mesopotamia hasta nuestros días. Y Keane dice una cosa: las razones por las que las democracias se terminan a lo largo de la historia son muy variadas, pero siempre hay 2 constantes. Primera constante: siempre hay alguien que busca terminar la democracia, matar la democracia, erosionarla, socavarla, desmontarla. Ese, dice Keane, es el culpable. Y siempre que hay una democracia muere, siempre hay algún o algunos culpables. Pero la segunda constante es que siempre existen algunos que, frente a la acción de ese culpable, de ese que quería exterminar a la democracia, dieron un paso atrás, o al revés, no dieron un paso adelante, dejaron hacer al otro, por miedo, por indolencia, por desidia. Y esos, dice Keane, son los responsables de la muerte de la democracia. Si la democracia ha sido una construcción de las y los ciudadanos,
porque no la construyó un solo hombre, no se debe la democracia mexicana, con todas sus imperfecciones, insisto, no se debe un solo hombre, un solo partido, una sola fuerza política, una sola ideología, es una construcción colectiva, pues la defensa de la democracia también nos toca a todos y todos. Así es. No podemos guardar silencio ante los embates. Sin duda, porque si no vamos a ser corresponsables. Cómplices. Muchísimas gracias. Al contrario, un verdadero privilegio. Gracias. Muchísimas gracias.